Buenos días, bienvenidos a la videoconferencia de Física 1 correspondiente al día de hoy. Hoy vamos a tratar ejercicios sobre lanzamiento de proyectiles. Pero antes voy a darle unas instrucciones. Primero, hoy en la tarde se cargará en la plataforma la tarea evaluada número 2, correspondiente a la evaluación que tiene que ver con caída libre y lanzamiento de proyectiles. Esa tarea tendrá un valor del 20% y tiene fecha máxima de entrega el 11 de diciembre a las 23:55 de la noche o 11:55 de la noche. Cualquiera de las dos cifras. Lo otro es recordarles la obligación y compromiso de cancelar las cuotas a la institución. Porque muchos de los estudiantes que no han cancelado la cuota, que tienen cuotas atrasadas, ya se está venciendo la cuarta cuota, tienen bloqueado el usuario en la plataforma y por eso no han podido entregar sus tareas. Para evitar ese problema es preferible que cancelen sus cuotas responsablemente a la institución. Ok, sin más preámbulos, vamos a ver la presentación y comenzaremos la videoconferencia. Aquí tenemos la presentación, movimiento de proyectiles, ejercicio. Ok. Las ecuaciones que rigen el movimiento de proyectiles son las mismas ecuaciones que hemos manejado, que utilizamos para lanzamiento vertical o caída libre. El movimiento de proyectiles, o conocido también como movimiento en dos direcciones, ¿verdad? Porque a medida que avanza el proyectil, se va desplazando tanto en el eje X, donde va alcanzando una distancia recorrida, y se va trasladando también en el eje Y. El movimiento todo es controlado por la gravedad. Manejamos entonces las ecuaciones de movimiento de proyectiles afectados por el efecto de la gravedad sobre el movimiento del proyectil. El impulso o el alcance que puede alcanzar el proyectil viene determinado por el ángulo de disparo del proyectil. Ese ángulo origina sobre la velocidad inicial dos componentes, una componente en el eje X y una componente de la velocidad en el eje Y, donde la componente de velocidad en el eje X será la velocidad inicial que se le aplica al proyectil multiplicado por coseno del ángulo de disparo, y en el eje Y esa componente será la velocidad inicial por el seno del ángulo del disparo. Correcto. Tenemos las ecuaciones que hemos conocido y adicionalmente tenemos dos ecuaciones para calcular la altura máxima del proyectil, ¿verdad? Y la distancia recorrida por el proyectil. ¿Okay? Entonces, en ese ambiente nos vamos a manejar para resolver todos los ejercicios de lanzamiento de proyectil. Veamos el primer ejercicio entonces. Un acróbata en motocicleta se lanza del borde de un risco. Justo en el borde, su velocidad es horizontal
con una magnitud de 9 metros sobre segundo. Obtenga la posición, distancia desde el borde y la velocidad de la motocicleta después de 0.50 segundos. Entonces, utilizamos una gráfica, un dibujo donde mostramos el motociclista partiendo desde el punto de origen, que es el borde del precipicio, correcto. Esa es la posición original, ¿verdad? Y al salir disparado describe una parábola, ¿verdad? Donde esa parábola, como hemos dicho anteriormente, su velocidad tiene dos componentes, una en el eje X y una en el eje Y, correcto, que están acá. La velocidad en el eje X será la velocidad inicial y la velocidad en el eje Y será menos la gravedad por el tiempo, ¿verdad? Porque la velocidad inicial, ¿verdad? En el eje Y es 0. En el punto de salida, acuérdense que tenemos dos velocidades, en X y Y. La velocidad que tiene el motociclista es una velocidad horizontal de 9 metros sobre segundo, pero en el eje Y, en la salida, no tiene componente porque no hay ángulo de disparo del proyectil o del motociclista. Entonces, cuando el acróbata sale del risco, se mueve como un proyectil y su velocidad en el borde del risco es su velocidad inicial. Por lo tanto, la distancia que va a recorrer será la velocidad inicial en X multiplicado por el tiempo. Voy a calcular cuánto recorrió en el eje X después de los 0.50 segundos cuando salió en el eje X con una velocidad inicial de 9 metros sobre segundo. Aplicando la ecuación, eso me va a dar que es 4.5 metros. ¿De dónde sale la ecuación? La que usted siempre ha conocido. Velocidad igual a espacio sobre tiempo. Despeja el espacio y sería velocidad por el tiempo. En el eje Y, la posición en el eje Y será, como lo vimos en la ecuación, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Sale de la ecuación original que dice Y igual a Y sub 0 menos la gravedad por el tiempo, donde la gravedad es la aceleración. La posición es 0 en el eje Y, igual que en el eje X. Entonces, Y será igual entonces a menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Menos un medio por 9.8 por 0.50 segundos elevados al cuadrado. Eso me da menos 21.2 metros. Correcto. Entonces, ya tengo las dos componentes de posición, tanto en X como en Y. Voy a calcular la componente o el resultado del desplazamiento, que sería en función del triángulo rectángulo de Pitágoras que está dibujado acá. Usted tiene lo siguiente, tiene X y tiene Y. ¿Cuánto se desplazó de aquí a acá? Entonces, el señor se desplazó 4.5 metros al cuadrado más menos 21.2 metros elevado al cuadrado, la raíz cuadrada de 469.7 metros al cuadrado me da 4.7 metros. ¿Cuál es esta distancia? Esta distancia es la que va desde el punto de origen hasta donde aterriza el motociclista. Y las distancias calculadas fueron la distancia recorrida en X y la distancia de la caída en Y, porque acuérdense que es un precipicio. Se desplazó una distancia en Y y se desplazó una distancia en X, porque a la final los movimientos son en 3 dimensiones, o en 2 dimensiones como en este caso. ¿Qué velocidad va a tener la motocicleta después de 0.50 segundos? Va a tener una velocidad en el eje X que será 9 metros sobre segundo y tendrá una velocidad en Y que será la menos gravedad por el tiempo de la ecuación de velocidad final igual a la velocidad inicial
menos la gravedad por tiempo, donde la velocidad en el eje Y va a ser igual a 0, porque el motociclista inició su recorrido con una velocidad horizontal de 9 metros sobre segundo. Entonces, la velocidad en X no cambia con el tiempo, es constante, 9 metros sobre segundo, pero la velocidad en el eje Y cambia con el tiempo, solo que su velocidad inicial es 0, porque parte del origen. 9.8 metros sobre segundo al cuadrado multiplicado por 0.50 segundos. Eso me da menos 4.9 metros sobre segundo. Esas son las dos componentes de velocidad en el punto de caída de la motocicleta, tanto en X como en Y. ¿Y cuál será la resultante vectorial de la velocidad? La resultante de la velocidad la sacamos, ¿verdad? Resolviendo, al igual que lo hicimos con la distancia, la parte del teorema de Pitágoras. La velocidad en X elevado al cuadrado más la velocidad en el eje Y elevado al cuadrado, la raíz cuadrada de eso, me va a dar 10.2 metros sobre segundo. Aquí en la lámina hace falta un igual. ¿Y cuál será el ángulo de caída? Será el arco tangente de la velocidad en el eje Y dividido entre la velocidad en el eje X. Menos 4.9 dividido entre 9, el arco tangente de la respuesta me va a dar menos 29 grados. Ese es el ángulo que tiene la velocidad resultante al caer la motocicleta. ¿Por qué calculo velocidad resultante? Porque al inicio y al final las velocidades tienen las dos componentes y la velocidad es una resultante de las dos componentes. Como lo vimos en la teoría, si un proyectil sale, a medida que va avanzando, tiene sus componentes en X y Y. En su altura máxima, la componente en Y es 0, ¿verdad? Y al finalizar tiene las dos componentes en X y Y antes de tocar el piso. Claro, porque al tocar el piso ya no hay velocidad. Entonces, ese instante antes de tocar el piso, tiene una resultante de la velocidad. Entonces, conclusiones del ejercicio. Primero, para este ejercicio, el motociclista sale con una velocidad en el eje X que conserva a lo largo de toda la trayectoria del movimiento, ¿verdad? La velocidad en el eje Y inicialmente es 0. Las posiciones, como se está moviendo en dos direcciones, en X y Y, tiene una posición en el eje X cuando cae y tiene una posición en el eje Y. Esa posición es una resultante de las dos componentes, tanto en X y Y, ¿verdad? Y la velocidad es igual. La velocidad de la final del motociclista es la resultante tanto de la componente de velocidad en el eje X como la componente de velocidad en el eje Y. Así se resuelve, esa es la teoría básica de lanzamiento de proyectil. En este ejercicio no hay un ángulo de disparo porque fue un lanzamiento horizontal desde el borde del precipicio. La trayectoria parabólica la genera él a medida que va cayendo el motociclista. Recuérdense que todos los movimientos de proyectil o de lanzamiento de proyectiles son movimientos parabólicos. Vamos a ver el segundo ejercicio. Ok, este es un ejercicio de un saltador, de un atleta. Un atleta que participa en salto de longitud deja el suelo con un ángulo de 20 grados.
sobre la horizontal y con una rapidez de 11 metros sobre segundo. ¿Okay? Sigue siendo un movimiento parabólico. No es un movimiento en línea recta. Sube, salta, genera la parábola y cae. Entonces me piden calcular el alcance del saltador. La ecuación de alcance es la velocidad inicial elevado al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo sobre la gravedad. Como ven, siempre el movimiento parabólico está controlado por la gravedad. Esa es la ecuación que habíamos visto en la teoría de el alcance del proyectil. El atleta es el proyectil en este caso. 11 elevado al cuadrado, que es la velocidad inicial por el seno del ángulo, ¿verdad? 40 grados porque es 2 veces por tita y tita es 20. Dividido entre 9.81, eso me da 7.94 metros. Esa es la distancia recorrida del saltador. 7 metros, 94. Y la altura que alcanza para poder tener esa distancia recorrida es me subí elevado al cuadrado por el seno al cuadrado de tita dividido entre 2 veces la gravedad, como dice la ecuación. 11 elevado al cuadrado por el seno cuadrado de 20 dividido entre 2 veces por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Resolviendo, eso me da 0.722 metros. Casi alcanzó el metro. Muy poquita altura desarrolló el atleta. Si hubiera desarrollado más altura, hubiera alcanzado más distancia. El ángulo quedó muy bajo para la distancia que alcanzó el saltador. Ok, entonces lo único que hice fue aplicar las ecuaciones de alcance y altura, porque ya tenían los datos, me los habían dado. Veamos el tercer ejercicio. Aquí tenemos otro ejercicio parecido al primero, esta vez con un esquiador saliendo de una rampa. Un esquiador inicia un salto horizontalmente con una velocidad inicial de 25 metros sobre segundo. Ya la teoría me dice que la velocidad inicial es en el eje X. No hay velocidad en el eje Y. La altura inicial al final de la rampa es de 80 metros arriba del punto de contacto con el suelo. O sea, esto hasta acá son 80 metros. ¿Ok? Preguntan, ¿cuánto tiempo permanece en el aire el esquiador? ¿Cuán lejos viaja horizontalmente? ¿Cuáles son las componentes horizontal y vertical de la velocidad final? Despejé con 25 metros sobre segundo. Esa velocidad horizontal la conservo durante toda la trayectoria, como lo vimos en el primer ejercicio. ¿Correcto? La velocidad X de la componente en X siempre será la velocidad inicial. La va a mantener durante toda la trayectoria. Eso es parte de la teoría. Ok. ¿Cuánto es el tiempo que pasa en el aire? Ese tiempo es función de la componente vertical. Por lo tanto, la altura, ¿verdad?, es igual a la velocidad inicial por el tiempo menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Esa ecuación ya usted la conoce, ¿verdad? La posición inicial es 0. La posición final ya usted la conoce, sabe que es 80 metros, ¿verdad? Y la gravedad sabe que es menos 9.81. Por lo tanto, ¿qué nos queda? Que la altura va a ser igual a 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Necesito conocer el tiempo que tarda el deslizador o el atleta
en cubrir los 80 metros. Despejo el tiempo de la parte de la ecuación y sería la raíz cuadrada de 2 veces la altura sobre la gravedad. Sustituyendo sería tiempo raíz cuadrada de 2 por 80 dividido entre 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Eso me da 4.04 segundos. Ese es el tiempo que dura volando el esquiador. Entonces, para la segunda parte, como la velocidad horizontal es constante, ya lo hemos dicho anteriormente, se mantiene a lo largo de todo el movimiento, el alcance queda determinado tan solo por el tiempo en el aire. Entonces, ¿cuál va a ser su alcance? En el eje X, el tiempo que tarda, ¿verdad?, el esquiador con la velocidad en el eje X que se mantiene a lo largo de toda la trayectoria, el recorrido será la ecuación sencilla. Velocidad igual a espacio sobre tiempo, despejando el espacio sería X igual a velocidad por tiempo. 25 metros sobre segundo multiplicado por los 4.04 segundos que tarda el esquiador para durar en el aire. Recorrió 101.0 metros. La altura no puede ser utilizada en el desplazamiento horizontal. Uno es desplazamiento vertical y otro es desplazamiento horizontal. El desplazamiento horizontal está controlado por la velocidad en el eje X y el tiempo que dura el esquiador en el aire. Muy buenos días, Dan Manuel. Ok, ya entonces hemos visto cómo calculamos el tiempo de vuelo y la distancia recorrida por el esquiador. Ahora vamos a ver la parte C. La componente horizontal de la velocidad no cambia y por tanto es igual a 25 metros sobre segundo. En el punto de aterrizaje, la componente vertical final está dado por la velocidad en el eje Y. Esa es la otra velocidad que me hace falta determinar. De la ecuación de BY igual a B sub Y sub 0 menos la gravedad por tiempo, asumiendo que la velocidad inicial es 0 porque el atleta sale con velocidad en el eje Y igual a 0, porque lo que controla el movimiento es el eje X. Entonces, la velocidad Y en el punto de caída será menos la gravedad por el tiempo. ¿Cuánto tardó? 4.04 segundos. Y la gravedad, que es 9.81, la velocidad en el eje Y es 39.6 metros sobre segundo. Si quisiera calcular la resultante de la velocidad, tendría que calcular, ¿verdad?, la raíz cuadrada de la velocidad en X elevado al cuadrado más la velocidad en Y elevada al cuadrado. Eso sería 25 metros sobre segundo elevado al cuadrado más 39.6 metros sobre segundo elevado al cuadrado, sumándolo, raíz cuadrada de eso, y obtendría la resultante de la velocidad. Ejercicio que queda para que ustedes terminen este ejemplo. Entonces, como el ejercicio primero, la velocidad en el eje X se conserva a lo largo de la trayectoria. La distancia recorrida depende del tiempo que tarda en llegar a la caída, igual que la velocidad final en el eje Y. Recuerden, en lanzamiento de proyectiles, el proyectil se desplaza en
en las dos direcciones X y Y. La velocidad en X es la velocidad inicial a lo largo de toda la trayectoria. La velocidad en Y depende del tiempo, ¿correcto? Y de la velocidad inicial en Y si tiene. Si no tiene en Y, será 0. La distancia recorrida depende de esa velocidad en el eje X y el tiempo que tarda en caer. Y la velocidad en Y depende de la gravedad por el tiempo. Así se resuelve el ejercicio número 3. En ambos casos, usted puede calcular una distancia resultante tanto por lo que recorre en X como lo que recorre en Y. Aquí lo puede hacer también. ¿Sabe cuánto recorrió en X? ¿Sabe cuánto recorrió en Y? Raíz cuadrada, teorema de Pitágoras, y tengo la resultante de la posición. Y para la velocidad igual. Velocidad en X al cuadrado más velocidad Y al cuadrado, raíz cuadrada, y tiene la resultante de la velocidad en el punto final. A lo largo de toda la trayectoria usted la puede calcular. Lo único que necesita es el tiempo. Si yo le dijera a usted cuánto ha recorrido a los 3 segundos, usted ya tiene una posición en X, una posición en Y, una velocidad en X y una velocidad en Y. Eso es parte también del ejercicio. Usted lo puede sacar, inventar lo que quiera dentro del ejercicio. Aquí vemos otro ejercicio donde la velocidad inicial tiene las dos componentes porque tiene un ángulo de disparo. ¿Ok? Entonces, un bateador golpea una pelota de béisbol de modo que ésta sale del bate con una rapidez de 37 metros sobre segundo, con un ángulo de 53.18 grados, en un lugar donde la gravedad es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Me piden calcular la posición de la pelota y la magnitud y dirección de su velocidad cuando el tiempo es de 2 segundos. Me piden determinar cuándo la pelota alcanza el punto más alto y su altura en ese punto. Y me piden calcular, obtener el alcance horizontal, es decir, la distancia horizontal desde el punto de partida hasta donde la pelota cae al suelo. Entonces, bateador golpea una pelota, una velocidad inicial que tiene dos componentes en X y Y, ¿verdad? Y con un ángulo. Y me piden calcular la posición de la pelota a un cierto tiempo, cuando la pelota alcanza la altura máxima, ¿verdad? Y su altura máxima. Y obtener el alcance horizontal o la distancia recorrida en el eje X por la pelota. Tenemos un gráfico donde dibujamos con un esquema la velocidad inicial, el tiempo de 2 segundos, el tiempo en la altura máxima, donde vemos que la velocidad es la horizontal porque no hay componente en el eje Y. ¿Ok? En este punto no hay componente en el eje Y. Calcular esta altura y así sucesivamente. Ok. Voy a utilizar las ecuaciones para calcular las componentes de salida de la velocidad, tanto en X como en Y. Ya habíamos visto que en X era velocidad inicial por el coseno del ángulo y en Y velocidad inicial por el seno del ángulo. Calculo las dos componentes, 37 por coseno de 53,1, 37 por el seno de 53,1. Para X me da 22.2 metros sobre segundo y para Y 29.6 metros sobre segundo. ¿Por qué? Porque la trayectoria de todo el movimiento está controlado por esas dos velocidades.
La velocidad en X va a ser constante a lo largo de toda la trayectoria. Y la única que va a cambiar es la velocidad en el eje Y. ¿Correcto? Entonces, horizontalmente, ¿cuánto recorre? La velocidad en X es constante. X es igual a la velocidad en X por el tiempo. ¿Cuánto recorrió a los 12 segundos? ¿Cuánto recorrió de aquí a acá? Sustituyo velocidad por tiempo, 22.2 porque es la velocidad en X y es en X el recorrido por 2 me da 44.4 metros. ¿Y cuál es la posición en Y? Será la velocidad inicial por el tiempo menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Aquí sí tengo una velocidad inicial en Y. 29.6 por el mismo tiempo que son 2, menos 1/2 de 9.8 por 2 segundos elevado al cuadrado, tiene 39.6 metros. Quiere decir que tiene 44 acá y 39.6 metros. Eso es las dos componentes en X y Y de la posición. Puedo calcular la resultante de lo que se desplazó de aquí a acá. No me lo piden, no lo calculo. Voy a calcular la velocidad en ese punto. La velocidad en X sigue siendo la misma en ese punto, porque se mantiene constante a lo largo de toda la trayectoria. La velocidad en Y será la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. 29.6, lo calculé acá, menos 9.8 por 2, me da 10 metros sobre segundo. La resultante de la velocidad será b sub x al cuadrado más b sub y al cuadrado, la raíz cuadrada de eso me da 24.3. Y el ángulo que tiene en ese punto, la resultante es el arco tangente de b sub y sobre b sub x, que sería 24.2 grados noreste, porque el movimiento del proyectil o de la pelota fue en ese sentido. Porque tanto X como Y son positivas. Eso queda en el primer cuadrante. Como queda en el primer cuadrante, es el cuadrante del norte y del este. En dirección noreste, un ángulo de 24.2 grados. Ok. Siempre que realicemos un ejercicio de lanzamiento de proyectiles que tenga un ángulo de disparo, siempre hay que determinar las componentes iniciales de la velocidad. Es lo primero que usted tiene que hacer para todos estos ejercicios. ¿Okay? ¿Qué pasa en el punto más alto? En el punto más alto se sigue cumpliendo la teoría de que la velocidad en el eje Y es 0. Siempre la velocidad en el eje Y va a ser igual a 0 y la velocidad en el eje X será la velocidad constante del eje que viene desde el eje X. Entonces, ¿cuánto tarda? Si yo sé que la velocidad en el eje Y es 0, lo único que tengo es la velocidad inicial de la ecuación que dice que velocidad es igual a la velocidad inicial menos la gravedad por tiempo, asumiendo la velocidad final como 0 y despejando el tiempo de esa ecuación, me queda que el tiempo va a ser igual a la velocidad inicial dividido entre la gravedad. Ya tengo la velocidad inicial en el eje Y. Sustituyendo, tengo que la altura máxima, porque solamente en ese punto la velocidad es 0 en la altura máxima. Ese tiempo es de 3.02 segundos. Por encima de los 2 segundos anteriores.
¿Cómo se calcula la altura? Utilizando la misma ecuación de altura. Y igual a y sub 0 más la velocidad inicial en y por el tiempo menos la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ya tengo el tiempo, tengo la velocidad inicial, tengo el valor de la gravedad, calculo la altura. Sustituyendo los valores, 29,6 por 3.02 menos un medio de 9.8 por 3.02 elevado al cuadrado, eso me da 44.7 metros. Entonces, la altura máxima es de 44.7 metros y la alcanza a los 3.02 segundos. Si yo le preguntara acá cuánto es el tiempo de vuelo, la respuesta debería ser 2 veces el tiempo que le tomó alcanzar la altura máxima. O sea que sería 6.04 segundos. 2 veces ese tiempo. ¿Ok? Ya tengo la altura máxima. Ya puedo calcular el tiempo de vuelo. Voy a calcular ahora la última parte. El alcance horizontal lo podemos hacer en 2 pasos. Primero, cuando cae la pelota al suelo. ¿Cuándo cae la pelota al suelo? Esto ocurre cuando y es igual a 0. Digamos en un tiempo 2. Entonces, para y igual a 0, de la ecuación de y sub 1 t2 menos un medio de g por t2 elevado al cuadrado. Despejo t2, ¿verdad? Desde la ecuación, eso es una ecuación cuadrática. Resuelvo la ecuación, porque me queda una ecuación de segundo grado porque la posición es 0. Por supuesto. Ese es el tiempo que le toma desde que salió hasta que cae la pelota. Y la pelota está cuando cae a una altura 0. Despejo para saber a esa distancia o altura igual a 0, despejo el tiempo, obtengo una ecuación de segundo grado y calculo los 2 valores. Entonces, tengo un T2 que es igual a 0 y un T2 que es 2 veces y sub i sobre la gravedad. Al sustituir, ¿verdad? De la ecuación cuadrática que sale de aquí, de esta parte, ¿verdad? Como factor común, T2 es igual a 0 y el otro T2 me da 6.04 segundos. ¿Qué le quiere decir esto? Y es correcto. ¿Por qué el T2 es igual a 0? Claro. ¿En qué puntos la pelota tiene una altura de 0? En el origen y en el final, cuando cae la pelota. Por eso es que la ecuación tiene 2 valores del tiempo. Uno que es 0 en el origen y otro que es 6.04 cuando cubrió todo su tiempo de vuelo y cayó al piso. ¿Correcto? Por eso el tiempo está dividido en 2 valores. ¿Cuál es el alcance horizontal? R. Cuando la pelota vuelve al cielo, será cuando pasan 6.04 segundos. Fíjese, esos 6.04 segundos también usted lo pudo haber calculado por acá. Porque nosotros dijimos que el tiempo hasta la altura máxima fue de 3.02 segundos. Y como el movimiento es parabólico total, no hay otro movimiento, el tiempo de vuelo también es igual a 2 veces el tiempo que alcanzó la primera parte del viaje. 2 veces 3.02 le da 6.04. Matemáticamente y teóricamente las 2 respuestas coinciden. Este paso lo pudo haber hecho usted o no haberlo hecho, porque ya usted conoce cuál es el tiempo de la primera parte del viaje de la pelota. Entonces, ¿cuánto recorrió? La velocidad en X, que
se mantiene constante, multiplicado por el tiempo total, que es 6.04, la pelota recorrió 134.0 metros. Es el alcance horizontal de la pelota. Si usted aplica la ecuación, debería darle lo mismo. ¿Ok? Porque tiene el ángulo de disparo. ¿Cuál es la componente vertical de la velocidad cuando la pelota toca? La ecuación que conocemos. Velocidad final a velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. 29.6 metros en el eje Y, menos 9.80 por 6.04, menos 29.6 metros. La resultante al final será la raíz cuadrada de la velocidad inicial, que es 22.2 elevado al cuadrado, más menos 29.6 elevado al cuadrado, raíz cuadrado. Esa es la resultante. Queda como ejercicio para ustedes. Como ven, son sencillos los ejercicios. Más laboriosos, sí, pero son igual de sencillos. Lo único que hay que recordar es eso. Si el lanzamiento es con un ángulo, lo primero que tiene que hacer es calcular las componentes en X y Y de la velocidad. La altura máxima la determina la velocidad en el eje Y. En el punto más alto eso es 0. No puede calcular esa altura asumiendo la velocidad, asumiendo no, calculando la velocidad inicial, que lo debió haber hecho previamente. La distancia horizontal la rige la velocidad en el eje X, ¿verdad? Y depende del tiempo que tarda usted para llegar a donde cae el objeto. O utiliza la ecuación de alcance horizontal. También puede utilizar la ecuación de altura máxima. Es cuestión de que usted las pruebe, realice el ejercicio de esas dos maneras para ver el resultado. Si todo el movimiento es parabólico, el tiempo de viaje será 2 veces el tiempo que le tomó la mitad del viaje hasta la altura máxima. ¿Ok? A lo largo de toda la trayectoria, usted tiene dos componentes, tanto en X como en Y. Para el ejercicio donde tiene un ángulo de disparo. ¿Ok? Vamos a ver el otro ejercicio, el 5. Es un ejercicio similar. Igualito. Es un proyectil que sale con una velocidad inicial de 80 metros y un ángulo de 30 grados. Determine la posición y velocidad después de los 6 segundos, el tiempo necesario para que alcance su altura máxima y el alcance horizontal como se indica en la figura. Usted lo puede calcular igual que el otro ejercicio. Vamos a recorrer la misma que hicimos en el otro ejercicio. Voy a pasar por encima del ejercicio porque es la misma manera de resolver. Como vimos, calculó primero las dos componentes, calculó la distancia recorrida, el tiempo que le dan, la altura que tiene al tiempo que le dan, la velocidad al tiempo que le dan, tanto en X, y tiene la resultante de la velocidad. En el punto más alto, como hicimos anteriormente, calculó la altura máxima con el mismo procedimiento. Tan sencillo como eso. Y en el punto de caída, se calcula igual. Ahí el tiempo de vuelo es 2 veces el tiempo. No calculé como lo hicimos anteriormente, sino que corroboré la teoría del tiempo de viaje. Simplifiqué el paso, lo hice más sencillo. Calculé la distancia horizontal, como lo hice anteriormente, y determiné la componente de la velocidad en el punto de caída previo de haber calculado la componente en el eje Y. Igualito el ejercicio. No avanzamos nada, todos son así de esa manera. El 6 es un ejercicio similar, pero aquí te piden calcular cuánto tarda la piedra en llegar al suelo y
cuál es la velocidad de la piedra justo antes de golpear el suelo. Aquí la altura del edificio hay que considerarla para determinar la velocidad y el tiempo. Vamos a ver. Una piedra es lanzada hacia arriba desde lo alto de un edificio, un ángulo de 30 grados, con la horizontal y con una rapidez de 20 metros sobre segundo. ¿Cómo se muestra? La altura del edificio es de 45 metros. Determine cuánto tarda la piedra en llegar al suelo y cuál es la velocidad de la piedra justo antes de golpear el suelo. En una velocidad inicial con ángulo de disparo, calculo las componentes. Aquí está el cálculo de las componentes. 17, 3 y 10. La altura, ¿verdad? Me va a determinar el tiempo. En este caso, utilizando la ecuación de altura, voy a determinar el tiempo de la piedra. ¿Qué tengo que suponer? Altura final igual a la altura inicial más la velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, la altura final va a ser 0. ¿Correcto? Porque es cuando la piedra toca el suelo. La velocidad inicial la tiene, el tiempo no lo tiene y tiene la gravedad. Le queda una ecuación cuadrática, ¿verdad? La altura inicial que usted tiene es menos 45. ¿Correcto? Igual a 10 metros por el tiempo, menos un medio de 9.81 por el tiempo al cuadrado. Ahí tiene una ecuación cuadrática. ¿Correcto? Resuelve la ecuación de segundo grado y el tiempo positivo que calcula es de 4.22 segundos. ¿Correcto? Ese es el tiempo que tarda la pelota en llegar al piso desde una altura que fue lanzada que fue de 45 metros. Y la altura final es 0 porque al tocar el piso la altura es 0. Ya tengo entonces el tiempo que tarda la piedra. Y el tiempo que tarda la piedra es el tiempo total de vuelo. En función de eso, puede determinar la velocidad de la piedra justo antes de golpear el suelo. La velocidad en X la conoce. Calcula la velocidad antes de golpear el piso. Tiene la ecuación, tiene la velocidad inicial en Y que es 10, menos la gravedad por el tiempo, eso es 31.3 metros sobre segundo. La componente de la velocidad o la resultante de la velocidad será la velocidad en X al cuadrado más la velocidad Y al cuadrado. Eso le da 35.8 metros sobre segundo. Como ven, es sencillo el ejercicio. Igual que los otros 3 anteriores. El ejercicio número 7 es muy parecido al ejercicio número 2. Lo voy a ver porque la pregunta está formulada de otra manera. ¿Dónde aterriza el plano? Es lo mismo que determinar la distancia en el eje X. Ya usted sabe cómo determinar esa distancia. Lo puede ver porque está en la plataforma y lo analiza. Si existe alguna duda, me hace la consulta a través del foro o a través del WhatsApp del 0414-511-2518. Se calcula de la misma manera. Igual el ejercicio número 8. También tiene un ángulo de disparo.
Y con esto terminamos por el día de hoy. La semana que viene voy a estar dando también ejercicios, otros ejercicios para que vean cómo se resuelve. No me queda más que despedirme por el día de hoy y recordarles a todos la responsabilidad de pagar la cuota a la institución para que el usuario no esté bloqueado en el sistema y puedan enviar sus tareas. El día de hoy voy a colocar la tarea evaluada número 2, que tiene fecha de entrega el 11 de diciembre a las 23:55 p.m. de la noche. Les recomiendo que la vayan realizando con tiempo para que no estén ocupados en el mes de diciembre y puedan disfrutar de su fiesta navideña. No me queda más que despedirme y desearles un feliz fin de semana. Nos vemos entonces la semana que viene. Los mismos días, a menos que yo notifique por la plataforma qué día no se puede. ¿Ok? Entonces, que pasen un feliz fin de semana. Gracias por su participación.